El tema es economía y vamos a hablar sobre transporte. El BID en una publicación del 2015 sacó que no hay economía si no hay una red vial bien hecha, bien establecida, bien planificada. Es interesante tocar ese tema, que es lo que nos encontramos día a día en nuestro caminar. Cuando hablamos de desarrollo, también tenemos que hablar de infraestructura, de obras grises, precisamente para cómo nos movilizamos todos los días. Y es interesante cuando pensamos en carreteras y uno se pregunta, ¿por qué en Occidente las carreteras, dirían los patojos, está hecho lata? ¿Y por qué en Oriente no? ¿Por qué en la costa no? ¿Por qué allá los grandes ingenios tienen autopista y la autopista lo construyeron ellos y nos los cobran a nosotros y nos vamos a la costa? Y acá en Occidente no. Y empezamos a ver una carretera de verdad, esta ruta a partir de Cuatro Caminos, solo empecemos de Cuatro Caminos hasta La Mesía. Una carretera está totalmente destruida y nadie se enfoca a construir las carreteras. Y todas las municipalidades se echan, se tiran ahí de que no, es que a mí no me toca, le toca a la municipalidad tal. No es que a mí no me toca, le toca al Ministerio de Comunicaciones. Es que a mí no me toca, le toca al gobierno central. Entonces, ¿por qué los ricos no se interesan entonces en invertir acá con nosotros? Una sencilla razón, porque todas las tierras que tenemos acá nosotros en Occidente, para ellos no son productivas. Las tierras productivas las tienen ellos allá. Pero la característica es que Totonicapán no ha necesitado de ningún gobierno, de ningún diputado, incluso de ningún alcalde municipal para hacer el desarrollo comunitario. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, en base a la colectividad, nos juntamos, nos ponemos de acuerdo y entonces hacemos la cooperacha en nuestras comunidades y hacemos el camino, nos educamos a nosotros. Sí es cierto, hace falta una educación vial y es precisamente, creo yo, que hay que empezar una campaña de información en las escuelas, porque a veces los mismos niños, porque somos nosotros los que enseñamos a los niños. Pero ¿cómo lo va a tratar usted desde el Congreso? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Va a promover una ley para que haya más educación vial? ¿Va a dar más recursos a la policía? ¿O a quién? ¿Cómo lo hacemos? Porque sí está bien, va a proponer y todo, pero desde su función como futuros diputados, y si el pueblo así lo decide, ¿cómo considera usted agendarlo, pues? Bueno, desde mi punto de vista, yo no pondría ninguna ley para información a la gente, sino lo que haríamos es coordinar con los alcaldes municipales, porque ellos son los, en primer lugar, que yo como diputado no tengo ningún recurso para decir, entonces voy a hacer una ley. No, es que en este mundo, en este país, no se trata de crear más leyes. En este país hay suficientes leyes. Hay 150.000 leyes vigentes, no positivas, es decir que ahí está. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es incentivar desde las municipalidades que le toca hacer esa parte y empezar a hacer unas jornadas de información en las escuelas, en los canales de televisión, las radios comunitarias tenemos acá. Pero ¿quién lo va a hacer? O sea, esa es la idea. O sea, ¿a quién le correspondía o cómo usted aportaría? Porque estamos hablando de desarrollo. Si viene una empresa, digamos, mexicana, de Tapachula, allá son muy educados en el tema de educación vial, ¿va? Entonces dice, no, ahí son educados, entonces sí, vamos a ir a Toto, ¿va? Pero digamos, nosotros tenemos que aportar desde cada quien en su espacio, nosotros como conductores, ustedes como políticos, como diputados, ¿qué va a hacer? O sea, ¿cómo lo va a hacer? Digamos, ¿cómo incentivar esas charlas que usted dice? ¿Va a hablar con el gobernador, con el alcalde, no sé, con quién? Bueno, primero creo que hay que empezar a revisar la ley vial. Y desde ahí empezarlo a aplicar, porque el problema es que no se aplica. Hay una ley existente, el respeto, por ejemplo, a los peatones. Cuando pasa una persona y viene un vehículo, nosotros los que traemos el vehículo debemos de estacionar y que pasa la persona, ¿no? Existe esa realmente en la ley que tenemos actualmente. Primero es que vamos a hacer una revisión de la ley vial en el
Congreso de la República. Segundo, empezarlo a aplicarlo, porque entonces le compete más que darle más incentivaciones a la policía, es que lo tiene que hacer, porque esa ya es una obligación, ya es una obligación de hacerlo, y la policía de tránsito. Y en el caso de Totonicapán, en muchos municipios no existe la policía de tránsito, por eso quienes hacen el trabajo de la policía de tránsito lo hace la PNC, pero resulta que la ley no le faculta a la PNC a hacer sanciones como lo hacen en las carreteras actualmente. Entonces, lo que se tiene que hacer, en el caso de nosotros de Convergencia, si ganamos unos 4 o 5 municipalidades, acá en el Totonicapán estamos planteando unas municipalidades mancomunadas, en que nos van a permitir hacer esos trabajos en el tema que le decía, les faculta a ellos en el tema de la formación, en el tema, entonces, la policía de tránsito municipal. Hablando de eso y viendo, y eso es lo bonito de este formato, estamos en plena carretera, usted se da cuenta, hay un semáforo. Primero, dos temas que sería bueno que toquemos. Primero, usted considera, mire, hay un semáforo en una vía, pues que realmente no sé si hicieron un estudio coherente, y si usted se da cuenta y pueden ver, ahí hay un policía de tránsito, entonces hay doble función, ¿no? O yo no sé si estoy mal o estoy bien. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es o sea, por qué es que hay necesidad de hacer eso, pues? Ahí están duplicando funciones, presupuestos y todo lo demás. ¿Qué se tendría que hacer entonces? Bueno, en primer lugar, creo yo que hay que hacer un estudio previo a instalar semáforo. Los semáforos aquí en el departamento de Totonicapán, hay 2, 3 semáforos. El que está enfrente al teatro, por ejemplo, el que está acá en la salida. Lo único que ha causado a partir de que empezó a funcionar hace 2 días es tráfico. Es tráfico, porque al final de cuentas, mire, tenemos que reconocer que no estamos en 4 caminos. Para venir en las comunidades de Nimazac no es muy transitada. ¿Por qué no es muy transitada? La gente que van para la capital salen por allá, los que van para el centro de Toto salen por allá, y no hay mucho que hacer. ¿Y de quién es la responsabilidad de hacer esos estudios? Le compete al alcalde municipal. ¿Al alcalde municipal? Sí. A pesar de que es una vía de que está a cargo del Ministerio de Comunicaciones. Le compete el alcalde municipal en su jurisdicción, a pesar de que está, en este caso le compete al Ministerio de Comunicaciones, porque recordemos de que sí hay funciones que le toca hacer el alcalde municipal y hay funciones que le toca hacer, y la otra cosa que no se cumple prácticamente es la función del Ministerio de Comunicaciones. Lo está tirando a la municipalidad. ¿Y responsabilidad es entonces de quién es? Del Ministerio de Comunicaciones. O sea, que está atribuyendo funciones de la municipalidad que no le compete legalmente. Y por eso, digamos, por eso están mal proyectadas o están mal hechas las instalaciones o los lugares, por así decirlo. Claro, es que precisamente... ¿Qué hará Gregorio Pastor cuando ya llegue al Congreso? Va a decir, bueno, ya vimos en el programa La Cruda Realidad, vimos de que, y la gente se dio cuenta de que hay temas tan sencillos pero tan importantes para la gente, porque perder media hora desde su curul, pues, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a decir? Miren, jóvenes compañeros diputados, yo propongo esto. ¿Qué hará Gregorio Pastor desde su posición como futuro, si el pueblo lo quiere, futuro diputado? Sí, bueno, primero es que nosotros el planteamiento que haríamos en el Congreso de la República es primero hacer una revisión, el tema que le competa al Ministerio de Comunicaciones, y hacer que lo cumplan en el sentido, porque a nosotros, dentro de las funciones que nos toca a nosotros en el artículo 174 de la Constitución Política de Guatemala, es en el tema de la fiscalización. Y como diputado, dentro de esas facultades que tenemos en ese momento, es hacer la fiscalización y nosotros promover reuniones de los alcaldes municipales de los municipios conjuntamente con el Ministerio de Comunicaciones, porque el problema es que son entes separados por un lado, y la municipalidad es un autónomo, entonces yo no puedo tener comunicaciones con los ministros de comunicación,
Y nosotros lo que primero que vamos a hacer es revisar las leyes existentes en el tema vial. Segundo, hacerle que el Ministerio de Comunicación cumpla en este caso, porque como vuelvo a decir, no podemos hacer otra iniciativa de ley, y segundo, no pasarían las leyes que propondríamos, porque nosotros somos un partido que tendríamos una bancada de 3, 4, 5, ojalá 10 en el Congreso de la República. Entonces, y son de no interés de la mayoría. Recordemos que hacer un planteamiento ahorita en una iniciativa de ley para el tema de la construcción de las carreteras, por ejemplo, no pasaría. ¿Por qué no pasaría? Porque no está en el interés de la gran mayoría de los que han tenido el poder en este país. Pero podríamos, digamos, si como pueblo, pues podríamos exigirle a los señores, ¿va? Que tiene que ser de interés para nosotros, pues, porque no podemos seguir teniendo las mismas carreteras, pues, digamos, aún siendo minoría en el Congreso, digamos, ustedes miran, somos minoría, pasemos otra, cuando realmente es lo que interesa, pues. O sea, yo espero que no sea así la mentalidad de Convergencia, de decir, como somos minoría, miremos qué se puede hacer. No va, sino ahí es ir a luchar por los intereses del pueblo, ¿no? Entonces, sí se va a hacer eso, o definitivamente va a quedar en que mejor revisemos otras cosas. No, nosotros sí vamos a ir en primer lugar de los intereses de los pueblos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, que sabemos que, como le decía, una bancada muy pequeña, pero sin embargo, es que nosotros lo que tratamos de hacer no es llevar al Congreso allá en la capital, sino hacer el ejercicio de traer el Congreso aquí en el departamento. Pero aquí se trae es que cuando yo digo traer el Congreso, es decir, hacer el ejercicio. En primer lugar, el Congreso no se creó con el objetivo de que allá ellos decidan por nosotros, sino el Congreso debe de hacerlo en conjunto con el pueblo. En primer lugar, es que uno de los principios es que los diputados son trabajadores del pueblo. Y si son trabajadores del pueblo, debería acatar lo que diga el pueblo. Más que todas las iniciativas de ley lo haga el diputado. No tendría que salir atrás de un escritorio la iniciativa de ley, sino tendría que salir desde las comunidades de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos. Y entonces, ¿cómo tenemos que hacer? El planteamiento que nosotros estamos haciendo, primero, tenemos cuántos diputados en el Congreso que están respaldando las decisiones del pueblo, pero sabemos entonces que tendríamos nosotros la limitación de que hay un Congreso fuerte con un interés de los partidos políticos en el Congreso. Sin embargo, por ello nosotros siempre hemos dicho, siempre seguiremos tomando la carretera, porque es la única forma de exigir nuestros derechos. Van a seguir con las protestas, con las movilizaciones. Seguiremos con las movilizaciones, seguiremos con la protesta. Entonces, qué bueno que hay unos cuantos diputados nuestros en el Congreso de la República, y el resto de la población le exigimos al resto de diputados que se haga, o que de la iniciativa de ley, o que se haga cumplir la ley que se está planteando, ¿no? Entonces, eso es el primer tema que estamos haciendo, porque ¿cómo lo tendríamos que hacer entonces? Primero, es que el trabajo que hemos realizado nosotros con autoridades comunitarias, reconocemos ese trabajo que están haciendo y lo seguiremos nosotros impulsando, porque es la única manera de hacerlo. El grave problema es cuando las mismas personas, pongo el ejemplo aquí en esas carreteras que se hizo más o menos como 7 kilómetros, creo yo, pero ya dijeron que era 15 kilómetros, porque era 7.5 y redondearon. Entonces, como 10 millones. Entonces la gente se conforma con un cuantos kilómetros de carreteras, y eso nosotros nos callamos. El pueblo ya no dice nada, cuando nosotros deberíamos de organizarnos y decir entonces, ¿qué pasaría si los 48 más los municipios paráramos la carretera aquí en Cuatro Caminos? De decir, señores, si no pasa esta ley en el Congreso, no hay carreteras. O sea que, digamos, Convergencia sí siempre se va a apoyar, es lo que entiendo, se va a apoyar de hacer llamados a la gente. O sea, decir, miren, señores de Toto, nosotros propusimos una ley X,
y ellos no lo quieren pasar, llamamos a la Así movilización. Así básicamente. Así es, nosotros, porque sabemos que sería nuestra fortaleza, porque nosotros no podremos hacer contra los monstruos allá arriba. ¿Y cómo va a ser la comunicación? Porque con la gente. Bueno, primero es que nosotros somos el primer partido que estamos haciendo público nuestro estatuto. Dentro del estatuto del partido lo estamos entregando a las autoridades comunitarias, porque una cosa es crear el estatuto y que nadie lo sepa. ¿Ustedes fueron a entregar el plan a 48? Sí, nosotros entregamos el plan de 48. Entonces, dentro del estatuto regula, el tema es la revocatoria de poder. Es que todos piensan de que al llegar al poder, porque llegó por un partido X, piensa que nadie lo va a sacar porque tiene inmunidad, porque el pueblo no. Nosotros estamos planteando dentro del estatuto es la revocatoria de poder. Aquí no se trata de que porque tiene el poder se fue al Congreso. No, es que el trabajo es del pueblo, el trabajo no de nosotros. Nosotros, ¿qué estamos haciendo ahora? Estaba viendo yo como 34,000 desempleados en Guatemala están pidiendo un empleo al pueblo de Guatemala. Yo, digamos, estoy pidiendo un empleo a Guatemala. Y entonces al pueblo de Totonicapán. Eso es lo de tema porque después porque vimos el carro. Entonces, primero es que nosotros como partido Convergencia y diputado de Convergencia en el Congreso de la República, es que ¿cómo así? Que tengo que ir a buscar al diputado en el Congreso. ¿Cómo es eso? Si es mi trabajador, yo lo mandé a él para que fuera a trabajar y todavía en primer lugar, es que ¿qué días son las reuniones en el Congreso? Es de lunes a jueves. Son las reuniones del Congreso de la República y eso como decías, ni tampoco cuando buscamos en el Congreso en esos días tampoco están en las sesiones, ¿no? Y entonces nosotros en el caso del departamento de Totonicapán estamos planteando en primer lugar atender a las personas en Totonicapán, y uno de los lugares que hemos elegido para atender a las personas es San Cristóbal. ¿Por qué San Cristóbal? Porque es el lugar céntrico donde todos vienen, los municipios Santa María, Chiquimula, Santa Lucía y Totonicapán, y el diputado tiene que trabajar los fines de semana, claro, si está ganando bien, si nosotros el pueblo lo estamos pagando. ¿Cuánto está ganando más o menos? Está ganando 29,000 quetzales. 29,000 quetzales es el sueldo del diputado. Y entonces al llegar al poder logró su objetivo, y aquí a mí me vale. Ya el pueblo fue mi escalera, llegué, logré mi objetivo y se le subió. Entonces ya pasa como decías hace rato, que ya no pueden atender, y que lo que dijeron en campaña y que ya ni cambia el número de teléfono, etcétera, ya no se atiende. Solo se dan cuenta que sale convocatoria del TCE, ahí claro. Mágicamente aparecen en sus comunidades. Claro, o sea, eso tienen. Con la entrevista en este formato, un nuevo formato del programa que se llama La Cruda Realidad. Hace unos minutos, esta es la cruda realidad que sucede a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel municipal, y pues es interesante ver cómo se moviliza toda esta economía. El tema, cabe recalcar el tema que vamos a tratar en la economía. Y ven cómo los comerciantes se montan a buses y se van en buses extraurbanos a vender, a hacer sus quehacer diario para ganarse el pan de cada día. Y esto es lo que sucede todos los días mientras, y así que es la cruda verdad de decirlo, los diputados ganan buen salario, ganan buenos recursos, y nosotros los de a pie nos quedamos en los días, muchas cosas de sol a sol, con este tráfico, con este desorden vehicular, con este desorden de transporte colectivo y vía. ¿Qué va a hacer Gregorio Pastor para resolver este problema? Y yo no sé si se lo han planteado a otros entrevistadores o no, pero ¿qué va a hacer con esto que estamos viendo? Miren, ahí sí desorden total. Nadie respeta, aquí a veces se ponen policías, los policías se quedan separados, no hacen nada. Usted se da cuenta, está en rojo, ya pasó el pick-up, ya pasó el camioncito. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nosotros lo estamos viendo al principio desde un gobierno municipal. A esto le corresponde a San Cristóbal Totonicapán. A corto plazo
primero uno de los planteamientos que estamos haciendo es que debemos de utilizar las vías alternas, porque hay vías alternas. Lo mismo volvemos a decir por la falta de una buena coordinación de tránsito. En el caso, por ejemplo, allá para ir a Quetzaltenango ya no pasarían aquí, pero sin embargo los buses generan tráfico aquí. Y esto entonces, el planteamiento que estamos haciendo desde San Cristóbal de Totonicapán, generar una terminal aquí. Los buses ya no deberían de parecerse los que van para la capital. Los que van para Quetzaltenango, hay otras carreteras alternativas allá. Eso es a corto plazo. ¿Y la gente aquí donde agarra bus para ir a la capital? Para la gente de la capital. Por eso, los que vienen de Huehuetenango tendrían que ir allá por el monumento del migrante. Eso es para, digamos, evitar todos esos relajos que tenemos aquí. Ahora, hay el tema del Ministerio de Comunicación desde el 2014 han venido planteando 60 millones de quetzales para arreglar este camino, para hacer ¿cómo se llama? Un puente, ¿cómo se llama eso? Sí, un paso de nivel acá en Cuatro Caminos. Sin embargo, lo tenían que ejecutar en el 2015 y no lo ejecutaron. No lo ejecutaron porque al final de cuentas yo supe esto porque desde el 2015 nosotros quisimos hacer un planteamiento acá en el caso de Cuatro Caminos. No hubo voluntad de parte del Ministerio de Comunicación. Han venido haciendo licitaciones de Guatecompra, pero nunca se ha ejecutado acá en Cuatro Caminos. Entonces, sin embargo, ahora mi función como diputado, eso sí, me compete a mí como diputado hacerle al Ministerio de Comunicación que cumpla su función, y es urgente que arreglen aquí Cuatro Caminos. Podemos decir entonces que Gregorio Pastor, cuando llegue o cuando ya esté sentado en su curul el 14 de enero, vaya a limpiar su curul, aquí voy a trabajar. Usted va a decir, bueno, señor ministro de Comunicación, a mí me urge que se siente conmigo, el nuevo ministro, o sea, el mismo, y arreglemos esto. Salió ahorita una licitación a proyectos para hacer un paso de nivel. Si se llevara a cabo, usted se compromete a fiscalizar todo ese rubro que se va a destinar. Sí, claro. En primer lugar, que si no se ejecutara eso, precisamente lo primero que tengo que hacer, parte de mi trabajo, porque también a mí me ha desesperado esto aquí por el camino. Segundo lugar, si pasara esa licitación y que se empezaran, sí me comprometo a fiscalizar como diputado. Y eso es parte de mi función conjuntamente, y eso pasarle yo la información a las autoridades comunitarias y al pueblo de Totonicapán, que de esa manera se está haciendo. Porque el gran problema es que nadie lo fiscaliza, por eso inflan el precio de las carreteras, y el grosor de las carreteras que están haciendo en Totonicapán, por ejemplo, allá por Chimel de San Ignamo, nosotros fuimos a ver, es de 5 pulgadas. Y entonces es más arena la que hay abajo de asfalto, y entonces se va a ir. ¿Y en cuánto salieron? 12 millones de quetzales. Esa es la función del diputado, que es de venir a fiscalizar las obras públicas, claro, y de interpelar en dado momento, ministro. Por eso le pregunto, y usted se compromete aquí delante de nuestras cámaras, de toda esta producción de este programa, usted se compromete, si llega al Congreso, y llamar a los diputados que tienen que llamar, y interpelar al ministro, porque al final es el ministro del ministerio, pues se responderá a esto. Sí, para hacer esto, y si digamos no se llevara a cabo la obra, usted se comprometería, aunque fuese municipal, pero trabajar en conjunto con la municipalidad o ver qué hacer para arreglar este problema. Sí, me comprometo en primer lugar, si pasara la construcción ya estos días, que no pasaría casi, que sé que no pasa, no, va a tardar. Que va a tardar, porque a fiscalizarlo, y me compete también entregar informe a la población, delante de la población y autoridades comunitarias, citarlo, porque no solamente es una reunión, el diputado cita al ministro y allá se reúnen ellos solos y dicen que se reunieron. No, porque usted va a estar como aquel uno eso que le conté, que se juntaron ahí a comer gallinas con no sé qué, y va a pasar lo mismo. Con el ¿no? Oroco. Usted tiene que dar un informe, obviamente. Así es. Sin embargo, si en caso que no pasara, sí, eso sería el primer planteamiento que yo haría como diputado en el Congreso de la República, de hacerlo, porque es que no se trata de hacer, se trata en que lo tienen que hacer. Sí. Y eso me toca a mí como diputado hacerlo. Muy bien.
Bueno, delante de cámaras aquí, don Gregorio se está comprometiendo a poder resolver este problema que ha llevado años. Y pues yo creo que ya como sociedad, como Guatemala, en pleno milenio, no podemos seguir esperando que la economía crezca, que Guatemala desarrolle. Tenemos este tipo de situaciones, ¿verdad? Aquí lastimosamente los gringos se vienen a tomar fotos y solo se vienen a reír del desastre que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, se asustan y empiezan a tomar fotos y cosas que realmente, en vez de decir, qué bueno vinieron turistas, no, ellos solo vienen a decir, sí, estamos en un eso, según también tengo entendido, eso está prohibido también, aprovechando el momento. Eso de bocinar está prohibido en todas las zonas. Eso es contaminación auditiva. Y esos son temas muy específicos que tenemos que cambiar, ¿verdad? Hablábamos hace rato de la concientización, pero también yo creo que es necesario, ¿verdad? Entonces, bueno, este es el planteamiento del diputado Gregorio Pastor en este espacio, Cuatro Caminos, Totonicapán. No les estamos hablando mentiras. Ustedes escucharon, vieron cómo está la situación y el compromiso de Gregorio Pastor. ¿Qué hace? ¿De qué vive? ¿De dónde? ¿Cómo inició en esta aventura de la política? Si nos pudiera contar un poquito para que la gente se familiarice y diga, sí, él trabaja lo mismo que yo, que mi papá, o que nos conozcamos, ¿no? Sí. Muy bien, yo nací en una aldea que se llama Rancho de Teja, aquí en San Francisco el Alto, en el año 1983. Nosotros somos 13 hijos en la familia. De los 13 hijos, mi papá tuvo mucha dificultad para darnos estudios. Sino mi papá trabajaba en el campo en ese entonces. Más o menos tenía 6, 7 años a seguirlo a él, a trabajar en el campo. Trabajamos con los vecinos, a barbechar, a sembrar milpa, a calzar milpa, con mis hermanas, que son las mayores. Yo ocupo el 5º lugar de mi familia. Crecimos en un ambiente con mucha dificultad económica. En ese tiempo recuerdo yo que a veces no teníamos nuestro abono para echar a nuestra milpa y luego no crecía la milpa. Entonces lo que hacíamos, nos quedamos sin maíz o nos tocaba los tamalitos contados cada uno porque éramos mucho. Y entonces decidimos a trabajar. Mi papá nos dijo de que nosotros solo sacáramos cuarto primaria, todos, cuarto primaria ahí en la aldea, porque él ya no tiene dinero para ir, para que nosotros fuéramos a estudiar, ¿no? Sacamos cuarto primaria todos. Mi hermana mayor, yo vengo de una familia muy religiosa, de la religión católica. ¿Usted cree que es bueno, digamos, aprovechando eso que dice, es bueno juntar religión con política? ¿Qué piensa? Bueno, en el caso, para que la gente sepan totalmente quién soy yo, deben saber de qué creo yo, o sea, cuál es mi visión sobre la vida, sobre la realidad. Sí, deben de saberlo en este caso. Entonces, surge ese tema porque mi hermana, la mayor, fue becada por una iglesia. Y entonces ella nos dio a nosotros el camino para que nosotros estudiáramos. Ella nos abrió la brecha a nosotros. Trabajé de albañil con mi abuelo. Trabajé en el campo. Posteriormente, cuando dejé de estudiar, empecé a ser comerciante. Mi hermana aprendió a hacer sastre y a vender mochilas. Yo vendía mucho en Huehuetenango. Dentro, en mi interior, había algo que lo sentía yo. Uno era que yo quería hacer algo extraordinario desde pequeño, y nunca me quedé en la casa
platicando con mis amigos, yo nunca tuve amigos de la misma edad que tenía entonces. Mis amigos eran de 50, de 60 años, con ellos platicaba siempre, me hablaba de economía, hablaban de política, entonces regresaba tarde, me pasaba a las tiendas con ellos. Posteriormente me nace algo en lo profundo, dije, yo quiero hacer algo diferente, pero ¿cómo que algo diferente? Primero que quiero estudiar, quiero aportar algo a mi comunidad. Perfecto, tuve la oportunidad de estudiar y fui becado. La iglesia me dio a mí la beca. La primera vez que Gregorio Pastor sale de la comunidad en el año 1999, me voy estudio a la capital, en el Colegio San José de los Infantes de la iglesia católica. Tulio, el actual rector de la universidad, Galo es un italiano, la mayoría eran de los de la filosofía de la liberación. Gregorio en su momento quería hacer algo diferente, pero un diferente que no lo entendía qué cosa era. A partir de que estudio filosofía, entonces entendí y hago pastoral en los pueblos. Hice pastoral en distintos municipios acá de Totonicapán, como mi formación de ser sacerdote, hice pastoral. Y comprendí al final de cuentas, en primer lugar, no podemos hablar de un Dios cuando miramos a los niños que no tienen comida en nuestras comunidades, cuando existe pobreza en nuestras comunidades. ¿Eso es de Dios? Es uno de Dios. ¿Cómo lo hacíamos nosotros para sostener a esos niños? Salíamos a pedir en los buses. Éramos 30 estudiantes de la Universidad Rafael Landívar, llevábamos nuestra guitarra y le decíamos, nosotros somos seminaristas, somos estudiantes de la universidad, colaboren con nosotros para llevar un plato de comida. En el hospital de cancerología, en el Trébol, nosotros como jóvenes a esa edad, 20, 21, 22 años, nos sentimos los cabrones a esa etapa, decir que no hay nadie contra mí y que soy cabrón y si mi papá, sí, soy el rey del mundo. Y entonces, donde llego con una realidad, precisamente un tope en mi vida, fue en el hospital de cancerología. ¿Por qué? Porque hoy estaba hablando con la gente y mañana ya no estaba. Víctor Frankl, el hombre en busca del sentido de su existencia, ¿no? Entonces, empecé a bajar mi orgullo, ¿no? Gregorio, algún día te vas a morir, ¿para qué te sirve ponerte al brinco con todos? Aquí lo que tenés que hacer es ser gente, vivir tu vida. Entonces empiezo yo a tener una metamorfosis de mí mismo, dejar el Gregorio orgulloso de antes y Gregorio, el Gregorio original, es decir, el yo mismo. Parte de esa pastoral fue con los niños de VIH en Zumpango, de cuidar a los bebés. Nos tocaba cuidar a un bebé una noche, lloraba, darle su pacha, desvelarnos, éramos los mismos 30 católica por un lado y la política por otro lado. Se recuerde que la Constitución dice que somos un país laico, claro. Eso sale el tema de la religión porque eso soy yo. Ajá, sí. Pero digamos, es que sucede que hay muchos extremistas que llevan una cosa con la otra. Por eso le decía, yo fui formado por una universidad en donde se dedica al tema social. Ajá. Todo ese tema no me dedicaron, o sea, no les estoy hablando que el tema de rezar, les estoy hablando del tema social que nos enseñaron a nosotros. ¿Qué aprendí con la religión? ¿Qué aprendí con mi formación? Es ser humano. Desde la invasión religiosa, desde la invasión en el año 1500, ¿no? Y entonces, entender, claro que tengo madurez religioso y político en el sentido de que yo sí puedo hablar muy claro de la historia que sé, del error que cometió que la iglesia que la iglesia utilizó católica. La iglesia católica utilizó en ese momento se utilizaron para poder aprovecharse y llevar nuestras horas a cambio de una Biblia. Nos dedicaron a nosotros, recen ustedes, nosotros rezando cuando ellos llevaron nuestras riquezas. Entiendo hasta la muerte de Galileo Galilei. Es decir, dentro de la parte religiosa, cuando estaba en mi formación, es que me dedicaba siempre con los jóvenes a parar carreteras allá cuando estaban los movimientos
campesinos llegaban, nosotros nos íbamos, porque eso es nuestra formación que nos enseñaron. Ustedes, la gente cuando me dicen a mí, Gregorio, cuando vas a llegar al Congreso no vas a cambiar. Yo tengo la certeza que no voy a cambiar. ¿Por qué no? Porque tengo mi formación desde pequeño en el sentido de las realidades que me mostraron a mí la vida. La vida no es como lo veo. Pero también tenemos que ser sinceros que muchas personas han dicho eso mismo y han hecho un meeting, no, que yo vengo de una comunidad, que no sé qué. A la mera hora de los trancazos, se olvidan. ¿Cómo podemos entonces comprometer y decir, no, miren, yo porque ya hice, ya estuve, o tuve la oportunidad de hacerlo y no lo pude hacer? ¿Usted podría dar fe de alguna experiencia de esa? En donde diga, yo pude irme de este país incluso, pero me quedé, va. Sí, o sea, en el sentido de, mire, en el tema de las oportunidades de estudio después, bueno, tuve la dicha de estudiar fuera del país. Y con eso no quiere decir uno que cambie, ¿no? Decir que, es que a mí sí no me cabe en la cabeza eso, decir que aquel porque ya tuvo en su título y ya cambió, ya no era él, o porque le dicen licenciado, o porque, o sea, eso a mí no me cabe, porque el tema de título es accidental en la vida. O sea, que usted es graduado. Sí, estudié filosofía. ¿Usted graduado de filosofía? Sí. De la Universidad de Rafael Andívar. Rafael Andívar de Guatemala. De Guatemala. Sí. Y entonces vengo a buscar trabajo donde me dicen, no, ahí esa filosofía no sirve, queremos economistas, queremos auditores, queremos todo lo que me decía, el choque, me encuentro y tuve mi primer empleo. No le digo el nombre de la empresa para que ustedes no le hago publicidad. Entonces, pero podríamos ir a pedir una carta de recomendación a esa empresa. Así es. ¿Nos lo darían? No lo daría. Me gustó vender, eso todo rollo que me metí y me especialicé en ventas. Y entonces digo, nosotros los pueblos tenemos capacidad, solo que nos enseñaron a nosotros en las escuelas a estudiar para ser obrero. No. Y entonces empiezo a crear mi propio negocio. Y mi propio negocio, si quieren digo el nombre, porque eso sí se puede publicar. Luego le cobramos. Se llama el Pollo Chilero. Pollo Chilero. Pollo Chilero es una competencia que estoy haciendo con el pollo, con el resto de los pollos. Entonces, pollo rápido. A eso se dedica ahorita, digamos. Eso es mi fuente de ingreso en este momento. Digamos, si no existiera el partido Convergencia, ¿por quién o en qué partido estaría usted, o no estaría en ningún partido político? Bueno, desde que yo empecé a conocer la ideología del partido Convergencia, yo honestamente nunca había votado. La primera vez que voté fue en el 2015, porque en primer lugar, todo lo que estamos cansados, lo que sabemos, las casacas que nos dicen cada 4 años, yo tampoco he creído en eso. Y entonces, si no estuviera Partido Convergencia, yo no estaría en un partido político, porque después de eso, después de la elección la vez pasada, varios partidos políticos se acercaron conmigo para que fuera su candidato a diputado. ¿Qué partidos? El partido, ¿cómo se llama? El del deportivo. El Bien. Del Bien. Ajá. Del Bien. También es antes de eso, del Viva. Los del Viva, porque tenía amigos que estuvieron en el partido Vivas. Entonces me decían que pasara con ellos. Nosotros yo siempre he dicho, si Gregorio Pastor, el pueblo, no votara por él en esta elección, yo estaría en la lucha social. Pero menos en partidos políticos. ¿Lanzaría su candidatura de nuevo? No, ya no. ¿Ya no? Ya no. Entonces, ¿qué esa es la última? Es la última. La última lugar, nos vamos. Sí, en primer lugar es un desgaste. Desgaste físico. Un desgaste también para la gente, ver a un político, no dicen, ala, qué bueno vino un político, sino vino uno de los futuros ratas. es decir, la gente, y tiene toda la razón la gente, entonces es un desgaste, y si la gente no creyera en mí, en el proyecto esta vez, pues habrán otros, ¿no? Para eso estamos formando a los más jóvenes. No lo voy a entrevistar dentro de... No, ya no.
tal vez sí, pero como diputado. Como diputado, sí. Sí nos daría la chance de entrevistarlo si es diputado, sí. porque luego dicen, no tengo tiempo, hable con mi secretaria, y la secretaria me dice, hable con mi secretaria, y la otra secretaria con la otra mi secretaria. Sí. Y así se va la cadena, sí nos daría chance de... Es una decisión que yo he tomado en la vida hay que tomar decisiones. Ajá. Y entonces yo sí me motivé a hacerlo esta vez, porque los mismos compañeros me impulsaron, los compañeros de Totonicapán, dice, entrale. No, muchachos, y yo, mire, pues es un desgaste, como les digo, no es tan bonito. Yo felicito a los que se motivan a subir a un escenario, porque yo sé que es. Y entonces, al final de cuentas, la decisión que he tomado, ganamos, excelente, y me comprometo a hacer un buen trabajo con la población. Y me siento de verdad, y yo siempre he dicho, prefiero yo perder que mentirle a la gente. Porque mentirle a la gente, en primer lugar, estoy jugando conmigo mismo, con mi dignidad que estoy haciendo ahorita, lo estoy diciendo con mucha seriedad, porque eso, la decisión, ganamos, excelente, me toca a mí, conjuntamente con el pueblo de Totonicapán, autoridades, comunidad, hacer lo que nos toca hacer, a trabajar. Para eso, como les digo, para eso nos pagan. Digamos, sí pondría a disposición su cargo si fuera 48 cantones. Dígame, en nombre del pueblo de Totonicapán le pedimos su renuncia porque no hizo lo que prometió. En ese momento usted firma su carta de renuncia. No solamente los 48, no, pues sino todos los municipios. Se juntan. Si se juntan, digamos, sí. Y dicen, mire, Gregorio Pastor, disculpe mucho, pero usted prometió y no hizo. Claro, es que... Pues así lo haría. Es que lo hago, ¿por qué? Porque si no la hice en mi trabajo me pueden despedir, hombre. Es que si los gerentes de trabajo, los dueños de trabajo sería el pueblo. Me dicen que no la hiciste, pero que lo tenga que hacer. Yo lo haría como un ejercicio, pero que tiene que ser con todos los diputados, pues que lo que nosotros queremos es un ejercicio. Incluso ¿cómo se llama? La revocatoria de mandatos que le decía. Ajá. Claro que eso en nuestro estatuto, en su momento, yo les puedo llegar a hacer la copia del estatuto, la revocatoria de mandatos, dice nuestro estatuto. Ahí no, pero digamos, eso está en estatuto de ustedes, pero legalmente usted propondría, digamos, en la legislación de Guatemala, decir la revocatoria, como lo está planteando un partido político, la revocatoria. Nosotros, eso es el primer trabajo, lo que nosotros queremos hacer una reforma profunda a la ley de partidos políticos. Uh-huh. En estas condiciones no se hizo una reforma profunda, incluso. ¿Y a la Constitución? Nosotros a la Constitución sí estamos planteando una nueva Constitución. Una nueva Constitución. A largo plazo, porque tampoco lo vamos a hacer ahorita. ¿En esta legislatura, digamos? No lo vamos a poder hacerlo, porque en primer lugar, como le decía, como estamos nosotros... Pero ¿y si llegan, digamos, llegan partidos afines a la idea de convergencia? Claro que lo podemos hacer. Le agradezco bastante por el tiempo. Pues nosotros tomamos esta iniciativa, como le digo, realmente Totonicapán está en el abandono, realmente da pena, da tristeza cómo se encuentra, y más que Totonicapán, un congreso en donde, con todo el respeto que usted se merece, si llegara a participar, y espero que sea la excepción, se ve cómo manipulan las situaciones, donde hay favores políticos, donde el uno se echa la mano con el otro y salen a relucir un montón de casos, ¿verdad? Que la champurrada, que el no sé quién del Oroco, que aquí, los que allá, que los camarones, ahora toda la gastronomía guatemalteca, realmente, y por eso es que nosotros estamos incentivando a que analice su voto a la hora de votar por los candidatos a diputados, porque sí es muy importante que podamos ver este tema, ¿va? Entonces le agradezco bastante, Gregorio. Excelente. Una legislatura. Bueno, nosotros estamos planteando que hacer un buen trabajo en el Congreso de la República no alcanzaría 4 años. Ajá. Sin embargo, cuando hablamos la reelección en el partido, sí se permite la reelección. Uh-huh. Y hemos hablado que sí lo vamos a hacer, pero ya no como primera casilla, entonces, sino segunda casilla. O sea que, digamos, bajaría una casilla. Si la gente quiere, baja. Si la gente, digamos, la gente quieren que hice un buen trabajo, Gregorio Pastor, y quieren la gente que yo vaya al Congreso otra vez, me voy, pero como segunda casilla. ¿Cuál es el objetivo? Que a esta vez metimos 10 diputados. Y la otra vez la gente tendría que creer en mi trabajo. Y se va otro compañero a la primera casilla
para que en la próxima elección en el Congreso ya somos 10, ya somos 20. Entonces, por el trabajo que yo hice, me tiré a otra casilla. Pero ya como segunda casilla, ya no como primera casilla. Se va de reelección, segunda casilla. Reelección, pero segunda.